¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 128 Ay, de ¿cuánto Tu siente? Día. Yo soy Mariana Yo soy Mayela. Y yo soy Ivette. y el día de hoy vamos a platicar sobre una docuserie Docuserie. Mexa. mexicana, exactamente. Y pues de una vez, ¿no? Ya. Directo, sin escalas, Ok, Marianita. ahí va. Vámonos. Bueno, pues hoy nos vamos a poner un poquitito serios Sí. porque Ay, no. sí, porque vamos a platicar sobre La Fiscal, la nueva docuserie de Netflix, que es una producción dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar, y se estrenó el pasado 26 de marzo de 2026, o sea, hace un Un mes, mes. más o menos. Ujú. Es una miniserie de 3 episodios que nos ofrece un acceso sin precedentes a las estructuras internas de la justicia capitalina. La obra documenta la gestión de Sayuri Herrera Román al frente de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, explorando el complejo tránsito de la defensa de los derechos humanos al ejercicio del poder institucional. Con episodios de aproximadamente 60 minutos, la narrativa disecciona casos de alto impacto, como los de Karen Itzel y Ariadna Fernanda, alejándose del sensacionalismo para centrarse en el rigor técnico, la perspectiva de género y los desafíos burocráticos que definen la lucha contra la impunidad en nuestro país. En esta docuserie vemos de cerca los retos y la lucha por la injusticia desde adentro del sistema que casi nunca se ve en las noticias. Sí, Wow. estoy de ¿Qué tal? acuerdo. ¿La pregunta ¿Les gustó? les gustó? Sí, sí se me hace un buen producto, Ujú. pero el tema te deja apachurrada. A mí me gustó porque no es morbosa. Exacto, no es sensacional. No, está Sí muy llega, bien. sí llega tiene algunos tintes sensacionalistas de propaganda gubernamental, ¿sabes cómo? Sí, 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 Pero claro. en realidad me gustó mucho porque muy respetuoso, cero Sí, morboso sí, y hasta un poquito indagando en la vida personal de Sayuri. Sayuri, Está padre. O sea, sí. me gustó, sí me gustó, ¿eh? Y eso que yo no soy de series, pero sí, sí me gustó. De docuserie. Pues son 3 capitulitos. 4. No, tres. 3. Tres, Tres. tres, Ah, ok, tres ok. episodios, Sí, ¿verdad, Maya? 3 episodios. Ah, ok, Maye, ok, ¿a ti qué ok. te A mí pareció? también me gustó. Se me hizo muy interesante, Ujú, aspectos que no sabíamos, ujú. eh, la vida de estas mujeres. Sí. Y como que sí nos deja un mensaje muy claro y que todavía en nuestro país, desafortunadamente, no existe la justicia. Fíjate No, que yo rescato que más allá de eso, Maye, es la situación de lo que es de verdad un feminicidio y todo lo que engloba la palabra feminicidio, sí. de qué sí es y qué no es un feminicidio. Bueno, fíjense, vamos a empezar así como que tenemos que irnos así por partes. Ok. Primero, antes no existía la Fiscalía Especializada. Sí. especializada en Esa no. feminicidios. Mm, No, y ujú. muchos casos quedaban impunes. Porque no Sí. tiene mucho que fue, ¿cómo se les dice? Creado. No, Creado, aparte de eso, legalizado, No, tipificado. tipificado el delito Tipificado. de feminicidio tipificado. como tal. Ajá. Que Exactamente. luego también tiene muchos detractores. Sí, sí, ¿Estamos de sí. acuerdo? Sí. Casualmente hombres. Sí. No, y aparte, antes los que se encargaban de estos homicidios, porque me imagino que se trataban como homicidios, pues Exacto. eran hombres. Sí. Entonces muchas veces, pues no se llevaba. Me llama mucho la atención que desde que tenemos este gobierno de un partido diferente a los que ya conocíamos, Ajá. se habla mucho que se va a abrir la carpeta de investigación, se va a abrir, o sea, todo es puras carpetas. Y luego ves en la serie Ujú. y las oficinas, Alteros, sí, alteros. de carpetas. Oye, Me vino mucho a la mente. se dice que la carpeta de investigación más antigua que hay es la del asesinato de Moctezuma. Claro, claro. Fíjate. 100%. Sí, o Qué sea, buena, qué buena. sí, o sea, es la carpeta de investigación y nunca se resolvió el asesinato de Moctezuma. Y Exacto. así muchas. Y a mí me ha platicado, o sea, gente que conozco que son abogados y que en sus primeros años empezaban a trabajar que en las fiscalías o en instituciones de justicia, de procuración de justicia, dicen que hay bodegas repletas de casos que ya, o sea, incluso hay gente que ya hasta murió y ahí se quedó siempre la Pero carpeta de esa investigación. cantidad con todos los delitos que puede haber en la vida, Ujú. de verdad yo siento que es muy de reconocerse también el trabajo de los investigadores, Sí, porque tienen un alterón sí, de cosas por investigar y todos surgen, sí, todo, todos claro. son de ya.
Creo Ahora, que en este caso de lo que son los feminicidios y Sí. que de verdad le han dado la importancia, más allá de la romantización o no, Ujú. la importancia que tiene Sí. desde que fue tipificado como delito, Ajá. la separación de los homicidios a feminicidios, porque Sí. aparte va en aumento la desaparición de mujeres, no va a la baja, va en aumento. Ajá. Si no hubiera carpetas de investigación, Ujú, sí sería como que muy complicado ujú. esta búsqueda exhaustiva para que, pues, no desaparecieran tantas mujeres, Para darle ahora, seguimiento a un caso. para dar seguimiento a un a caso. mí me llamó mucho la atención porque empiezan narrándonos la historia de la fiscal, la que va a Sí. aceptar ese cargo porque se postula Tiempo, y era presenta, porro, era lo que se conoce como Mm, porro, sí, No, era no, activista, no, activista. activista. pero no es lo que se conoce un porro, No, ¿verdad? fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque ella participó en las manifestaciones en la UNAM en el 99 Cuando se cerró la UNAM, ¿no? Sí, y sí, yo sí, recuerdo porque justo en ese tiempo yo estaba en Ciudad de México, dándole vuela a la hilacha. dándole bola a la hacha. Entonces, pero yo tenía amigos que estudiaban en la UNAM, de hecho yo vivía cerca de la UNAM, de Ujú. Ciudad Universitaria. Y sí me acuerdo que fue un movimiento fuerte y había como siempre, va a haber muchas posturas encontradas y era por Ujú. el incremento, si mal no recuerdo, del pago no, es que no es colegiatura, De del las pago La mensualidades, cuota. de la cuota de la cuota. para ingresar a la UNAM o para estar en la UNAM, pues. Y me llamó mucho la atención luego verla ahí a ella, pero yo creo que no, yo no o sea, la calificaría como porro. Es que No, 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 ya no. ves que se decía que No, los porros fueron los principales que hicieron todo el movimiento de aquellos sí, años y el y aparte desgarriate y todo. eran los que pues ya eran fósiles de la UNAM. Sí, El mentado Monch, ¿verdad? Mosh, es mosh, Mosh. mosh. ajá, Y decían, exacto. ¿por qué están en contra de si a veces les cobran 50 centavos de cuota? Que era casi simbólico Ajá. y había muchas, yo la verdad no, ya no me acuerdo bien y no Yo tampoco. investigué, No, no, no. pero Son sí de las cosas que yo me acuerdo. me llamó la atención porque en el caso de ella en particular, ella cuenta su historia y dice, es que si no, yo no voy a poder estudiar. Y era una muchacha de bajos recursos que sí Ujú. estaba realmente estudiando. Por Sí, eso yo digo Sí, que era una claro. activista desde que sí, estaba. Es una diferencia ser un activista a lo que Sí, era un porro, ¿verdad? claro, sí, sí, es un. sí, sí, sí. Sí, sí, Porque a mí me totalmente. gustó mucho que la primera imagen de la historia de ella es ella siendo activista, estando en Sí. la lucha por de la UNAM, o sea, como del cuerpo de estudiantes. Sí, 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 Y sí. luego termina su carrera de abogada eh, y se empieza ella a trabajar como abogada en Como distintos abogada, casos. sí, sí, sí. Y luego se abre como que la convocatoria, entendí yo, como, no sé si se le diga convocatoria, Sí, porque se porque va a ella, abrir ese ella ya puente. llevaba una trayectoria dentro de Sí, este campo. Sí. pero van a entrevistas, o sea, sí hay una selección Sí, de sí, hay una personas y selección. dice la Ernestina Godoy, que es el Ernestina Godoy, perfil más exactamente, que idóneo, Pero para el para ese también, cargo. qué canijo que cuando la designan a ella, Ajá. toda la plantilla se va. Sí, lo dice en el primer episodio, porque en el episodio se relata cómo llega ella, Ujú. Ujú. ¿Cómo llega ella a la fiscalía? y sus antecedentes y Y cómo ser llega a la fiscal, sí. fiscalía. Ajá. Y que dice que todos Sí, pues, los policías y todo así como que nada, no, yo no voy a trabajar yo con no voy esta a trabajar mujer, con ella, yo no voy a trabajar Ujú. con ella. Y ella Hace su reúne a sus, cuerpo su propio sí, equipo. de investigadores y de policías. no me acuerdo de eso. Sí, Sí, eso en el para mí, primer a episodio. mí me marcó Ok. mucho eso porque Sí, no me sí, en acordaba. México pasan dos cosas. Cuando hay alguien con quien quieres trabajar es porque puedes obtener algo y cuando Ajá. hay alguien con quien no puedes trabajar es porque no vas a obtener lo que normalmente obtenías. Ujú, Sobre ujú. todo en cuestiones de justicia, policía, etcétera, etcétera. Y siento yo que ya estaban muy amañados Sí, y le sí, tuvieron miedo de decir ella no va a permitir esto. A sí. lo mejor, yo infiero. Sí, porque la carrera de ella era dentro del activismo y la defensa de los derechos humanos. Sí. Sí, No sí, era sí. tanto de lo político, pues, Ujú. como tal. Ahora, yo les Ujú. tengo una pregunta, muchachas. Sí. ¿Creen que para investigar los feminicidios es indispensable que haya mujeres al mando de los casos? Creo que no debería, Pero, No, sí, no pero debería. realmente, no debería. Debería ser la misma importancia que le des a un homicidio que a un feminicidio. El detalle está en que pero cuenta sí, mucho la cuestión de género en esto de si es importante o no. pero sí hubo un cambio cuando se crea esta Ingresa fiscalía y y está ella. una mujer a cargo.
Sí, porque se le da exhaustivo las investigaciones hasta que no se encuentre. Es que en sentido estricto, yo les voy a ser sincera, a mí me parece un absurdo en este sentido. Crear una fiscalía especial para feminicidios, porque no debería ser. Cualquier crimen, no, es que a ti no te importa si es hombre o es mujer. No debería. Pero Se bueno, debiera de resolver tienes toda la razón del de la mundo, misma pero manera. la vista de la sociedad sí es muy diferente, incluso Sí. para cambios dentro de lo que es la estructura familiar, la Sí. importancia de lo que es un homicidio Ujú. a un hombre por las razones que se dan los homicidios, Sí. a lo que es un feminicidio y las razones por las que se dan los feminicidios. Ujú. Entonces, El feminicidio es por odio hacia la mujer, es por, Sí, por tu condición de mujer, por ser ajá, mujer. por ser por mujer. condición de mujer, por ser Sí, mujer. Ok. básicamente. Entonces, estructuralmente dentro de la sociedad mexicana sí se requiere Ujú. este cambio y esta, ¿cómo se llama? ¿Perspectiva No, y aparte o de, o visión? sea, centralizarlo cada quien en cada cosa. Eso es lo que en algunos años escribí, ¿no? Sí, Ok. a los hombres los matan más, pero no los matan por la misma situación que matan a las Por mujeres. las mismas razones, sí. No son las mismas razones, ni es la misma fuerza, ni es la misma nada. Y se da también en Ujú. sociedad mexicana, familias, etcétera, Ujú. que las mujeres siempre hemos sido relegadas a, tú eres de casa, tú no vales, tú esto, tú no lo otro. Sí se tiene que hacer esta separación, porque sí es fundamental Sí. dentro de la estructura familiar, la estructura de la sociedad mexicana, que las mujeres tenemos una importancia. Sí, sí, sí. Pero yo muchas veces me pregunto, entiendo por qué se especializa en feminicidios, lo entiendo perfecto, pero creo que justamente también eso te juega en contra, porque como tú estás separando, o sea, no debiera de ser, o sea, no tendrías por qué separarlo. Sí, En un pero no todos tienen asesinato, esa conciencia, María. no, No exactamente. todos tienen esa conciencia. Eso es lo que está mal. Desde dentro de lo que es la fiscalía Sí, se ve que no hay esa conciencia. con el ¿Qué caso, pasa con los casos? Sí, la maté. Y no, y como con, que todos se justifican esperando que digan, no, pues sí, tienes razón. A ver, vamos a, sí, a ver, a ir Mari, analizando de uno por regresamos al uno. orden, así. Estamos en la... Yo me acuerdo, o sea, el primer caso, Ujú. el marido la mata, El de Karen Itzel. Carencia. Sí. Ujú. no, el de Karen Sí, Itzel, es que el que la avientan en el río Tláhuac. pero es el que ella iba a entregar su tesis, que era odontóloga. No. No, es el de que hasta sale la familia de ella, de la En casi muchacha. todos salen las familias. Bueno, sí, salen todas las familias. Sale no, la de Karen Itzel es, Yo me acuerdo que que- el primero, en el a primer ver, ¿cuál? episodio, Ajá. el marido va y se entrega después de que mata a su esposa. Dice, la mata a trancazos, la hago en pedacitos, la tiro por no sé dónde, y yo Es la voy, Tláhuac. y yo Sí, digo, esa es, nada más sí, que sí, no sí. recuerdo el nombre. Yo pensé Sí, que Karen era, Itzel. ¿Carencia? ¿sí es ella? Sí, sí, Sí. ella. Ah, ok. Ujú. Él se va y se entrega. Sí, Y dice, es que yo la maté, sí. pero no dice dónde ni nada. Y luego Ah, empiezan a hablar la mamá, donde y la dice, y la hermana, hermana. y la hija, Pero también te la acuerdas que hija. para la fiscal no era nada más como, ella lo mató, bueno, vamos a procesar. No, eran No, investigar de todas no, maneras que sí, encontrar los encontrar, Y restos. encontraron sí, los pedacitos, o sea, encontrar el cuerpo. Sí, porque él, exacto, él admite que la asesinó, pero no, o sea, no, el asunto es ahora encontrar los restos de ella. Ujú. Y Para esa poder parte procesar. es no, terrible. muchachas. Y luego el que dice la fiscal, en ninguno de los casos que hemos resuelto Ujú. veo arrepentimiento. No, exactamente. O sea, la maté, Como, maté a un perro. incluso lo O sea, justificaban como de esperando que todos dijeran, sí, pues tienes razón por haberla matado. Exacto, exacto. exacto, o sea, no, Así como, no, no. sí, cierto, ya se estaba saliendo del huacal, que bueno que la Ahora, mataste. muchachas, Casi creo, ¿no? si ustedes, Sí, si cualquiera de nosotras, incluyendo a Sin, hubiéramos estudiado para abogadas, aguantaríamos un cargo no, así. no, No, yo no, Necesitas tener mucho yo no. estómago. no, la verdad No, no. no No. puedes. Fíjate, Deja todo el estómago, es la pasión de justicia. Pero cuando no, en un país donde no hay mira, justicia. por ejemplo, yo le digo a Vicente, a mí me encantan las películas y las series de asesinos en serie y alguna vez, muy chavita, me planteé la posibilidad de ¿Ser estudiar asesina en medicina serie? forense. Sí, yo creo que hubiera Y sido por más fácil. No, forense o alguna cosa por ahí.
estamos hablando de cuántos años hace, Sí, claro. ¿ok? Sí. Y le digo a Vicente, a mí algo tan simple como que dije, no es lo mío. Nos llevaron de la prepa a la facultad de medicina. En aquel entonces nos dieron el rol por varias facultades. Fuimos a la de medicina, tenían sobre, ¿qué es la plancha? Pues La no sé. plancha. Ajá, tenían un cadáver y le estaban checando. Todavía no olvido la imagen. Después de como 40 años no lo olvido. Estaban checándole los músculos y demás. Y estaba el cadáver ahí. Y recuerdo que nos dijeron que era de un indigente. Ajá. Y ya estaba Que muy, los agarran de la fosa común, sí, ya el cartón y olor, todo. el olor, o sea, algo tan simple como el olor, dije, no, eso no es A lo mí me mío. bastó un semestre para saber que no era No, lo Es mío. que la Pues medicina, eso no es el puro olor. en la medicina forense, el cadáver es el que te va a decir Claro. cómo murió. Murió, sí, claro. Por Y- eso, pero uno lo ve en las películas, pero ¿has pensado en los olores? claro. No, 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 O sea, nunca. me refiero Pero que si eso es luego traumático, ves a los forenses comiendo ahí el no, muerto y ya dicen que eso está. es mito. ¿Sí? Sí, dicen Ah, que es Han mito. dicho que es mito Sí, en que todos porque ellos los... saben que no, No que se se y mueren. que aparte tiene Sí. que haber un respeto y una dignidad Sí, todavía al para cadáver, la que tienes, víctima, el aunque no cadáver. sepas quién fue, que tiene que haber un respeto y una Bueno, dignidad. el punto es, si en algo así, o sea, imagínate cuando eres defensor, la sensibilidad que tienes, yo no entiendo cómo le hacen, por ejemplo, Frida Guerrera para hablar Ujú. con las víctimas, Las o sea, y víctimas. acompañarlas en todos los procesos. Es una labor muy Y, fuerte, híjole, no, sí, muy fuerte. desgastante. Tengo compañeras que dan Qué acompañamiento barbaridad. a las víctimas de X No, y luego son delitos situación y terribles. que en realidad ha sido muy difícil para ellas, sobre todo a Claro, nivel emocional, no claro, quebrarse con ellas claro. porque son ahora, circunstancias muy fuertes. Me en la puedo mayoría de imaginar. los casos hay antecedentes de violencia Si no es que doméstica. en todos. De Sí. hecho, si te fijas, Sí, es por que no es de un ejemplo, día para otro, en el no es de un día primer para otro. caso, en el de Karen, ella ya sabía que no iba a continuar su relación con él. Y había Y él lo dicho, había hablado con él, le había dicho, ya sí, mejor, mira, ¿a quién? cada quien por su lado, a mí no me des nada, pero a las niñas sí, todo. Ajá. Y es la resolución que él tuvo, no me vas a dejar, te voy a matar. Sí, o sea, que, ¿cómo brincas o sea, cómo brincas de una cosa a Del otra tan amor drástica? Oigan, oigan, Te mato. muchachas. cosificarla, ¿sabes? Y Sí. sí, exactamente, es una cosificación del ser humano. Pero, por ejemplo, ustedes saben que yo soy pro vida, que yo soy de que digo, no, la pena de muerte Sí, la no, señora panista. La tía panista. Ya te creo. la pena de muerte no, pero luego digo, a ese tipo de gente vamos a estarla manteniendo con nuestros impuestos toda su vida porque Pues tú los condenan. replantéatelo. O sea, qué fuerte, ¿no? Sí, sí lo entiendo y sí lo razono y digo, ay, Dios mío, o sea, qué fuerte, porque es estarlo manteniendo. Sí, No va a haber la... Es lo que dicen muchos que desafortunadamente no tienen, no les crean esa conciencia de la readaptación social. Es como que es que ese es voy a otro tener mis punto. 3 comidas al día, voy a tener Exacto, todo. exacto, no. Que no saben que en realidad, aunque estés en la cárcel, tienes que tener medios para sobrevivir dentro de la Sí. cárcel. Sobre todo en las cárceles mexicanas. Sí. Sobre todo. Oigan, el caso de... La cantante. Ariadna Fernanda. Ah, la de la cantante, la de la muchacha que se fue muy, muy mediático. El de la Y cantante que ya está entendí muy por qué se jovencita. tenía que resolver ya, porque lo iban a sacar de la cárcel. Él era muy poderoso, Sí. pero Pero murió en el Inter. Ujú. a mí me brinca mucho qué hace una muchacha tan guapa, tan bonita, que ella Sugar amaba, daddy. de 21 años con un tipo de 70 y No, tantos. Su 80. sugar. 80 tenía él. Era su sugar, ¿no? Es que, híjole, por ejemplo, cuando hablábamos Sin me vino justificar nada, a la ¿eh? del engaño que era la inversión de una mujer con un hombre y obviamente no hubo un delito. Pero volvemos al punto, no debiera de importar la edad. Exacto. No debiera de importar la Había edad. una ventaja por sobre todas las cosas de él sobre ella. Pero 60 años de vida. Sí, por eso, o 60 sea, años de era una diferencia. ventaja totalmente En todos los sentidos. desproporcionada, o sea, y en todos los Sí. Y sentidos. otra vez, Sí. un hombre poderoso, un hombre con dinero que pensó yo voy a, o sea, Claro, llegaba claro. a ella se le llamó el caso de Santori, Sí, el de asesino de Suntory, Suntory, del Suntory. de Suntory, Suntory. del restaurante. Del restaurante. Lujoso. Ajá, eh, Del Suntory. ¿Quién sabe qué Lidia se llama la muchacha? Olga Irma, Lidia, Irma Lidia, Lidia, sí. Irma Irma Lidia, Lidia. sí. Y se ve un video, muchachas, también bien fuerte, donde él la está La moqueteando y ella no, sí. es que no tienes por qué pegarme. O sea, tú dices,
hijo de o sea, le doy una patada al anciano decrépito y muy sometida a ella, muy, no sé, Es que no no entiendo. es nada más, es que cuando eres Exacto. víctima de violencia, Mayela, Yo, eso es lo lo que que tú piensas que harías en ese momento no es creo que tú no sabes. fuera de lo que es una violencia sistemática. Sí, 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 sí. Dicen muchas personas, y eso a mí me da mucho coraje, que están viendo una situación de abuso y la que, no, es que yo lo hubiera hecho. Sí, tú, pero que tú no estás Sí, dentro de lo que es abuso o violencia sistemática, o sea, de exacto. todos los días y Por de eso. todas las formas. Es lo que te iba a decir justamente. Yo se lo he dicho a Vicente. Yo sí creo que hasta se estudia, ¿no? La victimología. Sí, se estudia. Se estudia la victimología. O sea, yo le decía a Vicente, yo no entiendo, de verdad, y lo digo con todo el respeto del mundo, yo no entiendo cómo es que un hombre te empuje o te diga, cállate, estúpida. Porque nunca lo has Porque vivido. jamás en mi vida entonces, a mí, o sea, a mí me dice alguien eso y mi primera reacción yo creo que sería pegarle un moquete en la Y cara. por ejemplo, yo también nunca lo he vivido en mi vida. Pero Yo me no quedaría sé. así. Exacto, pero No no sabes cómo sé. vas a reaccionar. Pero Exacto. es, Es es que empieza, progresivo. empieza Es por cosas. progresivo. No es como que ya empieza el golpe. Siempre empieza emocionalmente. Por eso. Pero Siempre empieza. Y si ya lo permitió porque dices, no, pues no ha escalado o no lo ves como una problemática en realidad, porque, eso también es importante. ojo a esto. En México las mujeres estamos demasiado acostumbradas al maltrato, incluso de papás, incluso de hermanos, que Ujú. ya no vemos como diferente un maltrato de pareja. Sí, porque ya lo asumes. Está normalizado a que es Sí. parte de de tu género. Pero Sí, a lo que yo voy, sí. o sea, por ejemplo, en este caso de los tipos violentadores, cuando te dicen, no, cómo era la víctima y cómo es el victimario, te das cuenta que hay un patrón, o Sí, sea, y sí, que los sí, 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 victimarios, por supuesto, que eligen, sí, y claro. eligen a mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Ujú. Y que están en ventaja de ella. Y es, por supuesto, o sea, no sé hasta qué punto sea consciente, pero de que lo eligen, No, eligen sí, a ciertas sí, sí, mujeres. sí, están totalmente Y con... lo que tú dices, o sea, a veces se les hace muy fácil decir, ah, es que yo le hubiera pegado, lo empujo, lo aviento. La verdad es que no sabemos, no Oigan, sabemos, otro no caso tenemos que idea. no nos va a alcanzar el tiempo. Ariadna Fernanda, A mí me llamó mucho la atención el caso de los odontólogos, porque ambos eran odontólogos. Ella sale porque va ¿cuál es a, ese? No me acuerdo. a presentar Creo que son los dos. su tesis y no regresa. Ajá. Ahí es donde sale la mamá, donde el testigo protegido es el niño. Y Ah, no, es el último caso. el niño le Ajá. dice a la abuelita, abuelita, Espérate, abuelita. siéntate porque quiero hablar contigo, no laves los trastes. Ya estaba desaparecida la señora. Sí, qué fuerte. Y el niño le dice, a mi Sí, mamá la mataron aquí arriba. El niño ¿Quién es la el mató? testigo protegido. Sí, sí, su papá y los suegros. los suegros que van y que se ven las cámaras. Y la Esa sacan. es otra cosa que me pareció súper interesante. El uso de la tecnología, Ujú, el seguimiento con cámaras, ujú. que es algo que yo creo que se cuestiona mucho. Si se requiere más inversión de parte del Estado para monitorear más y hasta qué punto es correcto o se invade la privacidad. Anda, Mariana, es que hasta por cuestiones de tránsito sí se requiere. Yo sé. La gente, si le dices, hey, ya hay cámaras y te van a llegar las multas, va a respetar los límites de Sí. velocidad. En México sí lo hacen, ¿eh? O En sea, En Ciudad de México, en sí. México, en o Ciudad de sea, México. y como mexicanos en general, si Sí. no tienes una de que te están viendo, Ajá. no lo haces. Si no, ay, ¿quién vio qué es? Uno de los últimos casos, el que yo les decía, el de Ariadna Fernanda, Ese está muy fuerte. que ves al tipo La de que Morelos, lleva. la de Sí, Morelos. la que. No, pero aparte que lo dejan libre porque era compa del De los de procurador ahí le de... costó el de los de puesto al Morelos. procurador de Morelos. Y Pero es eso que, mismo hizo que el puesto de Ernestina Godoy Se cayó. se cayera. pero es que también eso se me hizo muy interesante. ¿Cómo ves de manera clara que ni siquiera al interior no es cierto que hay una confabulación hacia el interior? O sea, también hay enfrentamientos dentro de las Sí, propias claro. fiscalías. Porque, por ejemplo, Ernestina dijo sobre quien nos llevemos y Ajá. que dijo el otro, bueno, o sea, me llevaste entre las patas, pero tú también vas a caer. Sí. Sí, qué mal eso. Aunque Pero hayas hecho justicia. Y tú cuando también caes. dices a Yuri, dice, me hablaron, sí, cuando el caso de Irma Lidia, sí. dice, oye, están Ah, hablando sí, de sí. muchas personas y que le dice El la tráfico de Godoy, influencias, Godoy, ¿no? sí, tú Famoso. dale, dice, ¿no? sí, o Tú sea, dale. no te detengas, dice, eso me hace a mí.
Sí, te Te da, hace sabes fuerte, el te hace respaldo, fuerte, tienes que el se- que respaldo. Oigan, tengas el muchachas, respaldo. ay, es que esto yo creo que abarca 2 programas. Pero Deberíamos bueno, de haber hecho 2 programas de este. cuando ella está en el proceso, está Sayuri que dice, yo quiero adoptar. Ah, también Y se no por ve impedimento, yo quiero adoptar y quiero una adoptar una niña niña, porque una tengo niñita. esperanza en que Pero va a te fijas mejorar. arquetípicamente cómo sabe la problemática que es adoptar una niña en México. Sí, Claro, claro. sí. Pero se la dan y eso hace que ella renuncie porque Sí, dice que no puede con ese, o sea, Ya se no. sensibilizó. exactamente. Sí. Oigan, Esa parte es muchachas, bonita. en nuestro país la justicia parece ser un privilegio que solo se alcanza cuando las madres se vuelven activistas. No debería. No debería, Pero coincido. es. Es que también esa parte es Fíjate que no sé si ustedes han visto el video terrible. de una señora que dice que está dando como una plática a las personas, a mujeres víctimas, Ajá, de que la que quiera romper que rompa y la que no nos estorbe. ajá. Bueno, ella empezó a ser activista por la búsqueda de su hija. Y las últimas noticias que he tenido sobre ella ha sido como que aparentemente se vendió hacia... ¿A la muchacha? No, la señora se vendió Ah, hacia las estructuras de poder y que ya no era la misma activista que que había fue al sido. inicio. Ujú. O Pues sea, sí, se corrompió. Sí, que aparentemente, o sea, que están como que y es luchas. que otra cosa que también se Ya sé cuál, plantea, creo que ya sé ya cuál. con Ujú. esto, antes de dar las escalas, muchachas, otra cosa que también se plantea es de que, ay, se me fue la onda. Acuérdenme, Ah, acuérdenme. pues Las que madres la edad, buscadoras, estamos ajá, hablando de las madres buscadoras. la edad. Ya sé, no, es que estamos hablando de muchas cosas y andamos hacia las carreras. Ah, que cómo podemos tener fe en las instituciones después de ver Es que yo creo que que llega todos tarde. tienen una buena base, pero no debemos de dejar de lado que a final de cuentas, Somos seres y humanos y que somos no, corruptibles. que a final de cuentas el poder corrompe. Exactamente. Pero me parece que sí hay, como lo vemos en la serie, que yo creo que eso es algo que es rescatable, Sí, que sí hay gente que desde adentro busca la Busca la justicia justicia, claro. y que realmente hacen su labor Por justicia y no por por dinero. justicia y no por dinero, pero es tan pequeñito, o sea, es un monstruo al que se enfrentan. Es O un sea, el equipo granito, de Sayuri es, es David contra Goliat. es un sí. granito de arena contra todo el mar. Sí. Y ves que el equipo de ella y ella están comprometidos. Pero lo ves también y dices, pues es que es un granito de arena que todos podemos conformar otro granito de arena. Sí. Yo creo Y que esa, Sí, si quieren no damos escalas, muchachas, pero yo creo sí. que a mí se me hace muy difícil dar una escala esa va a sobre ser eso. la Sí. reflexión, ¿no? Que yo creo que la unión es la mejor defensa que tenemos en un país donde cada día escuchas de un feminicidio. Pero también, Acaba de pasar, muchachas, lo de la suegra que mató Ah, la muchacha que a fue la ex reina de reina de belleza. belleza pero por de ejemplo Con 26 su también, años. bebito casi en El papá manos. lo tenía, el esposo. lejos de victimizar o revictimizar, Ujú. es ser empáticos en que de verdad no sabemos qué haremos en una situación de esa naturaleza y que No, la realidad de las cosas es que las personas no viven violencia porque elijan vivir violencia. claro. Exacto. Esa es importantísima. Las personas, sobre todo las mujeres, no vivimos violencia porque querramos vivirla. A veces tenemos historias de vida tan fuertes O porque se lo merece. o porque Peor. se lo merecen. Y aparte, Nadie merece vivir con violencia. siempre Nadie. acordarnos que todos tenemos una biografía a cuestas y que nadie vive la vida como Sí. tú. Sí, exacto. Y no puedes decir, es que debería de haber hecho esto. No, O sea, no, había muchos, no, debería, mucho hubiera, pero la no. realidad de las cosas es que cada quien sabe la situación que está viviendo y las armas o no que tenga para afrontarlas. Sí, Y que Oigan, nadie debe de vivir violencia. tías, exactamente. y pues yo creo que sería bonito ofrecer este programa por aquellas personas que siguen buscando Justicia. justicia Sí, es muy- Mm. a sus desaparecidos. Y en las que en la tengan mucha descripción del fortaleza. video le va a pasar a Mariana para que sepan a dónde pueden acudir en caso de que estén viviendo alguna situación De violencia. de violencia o que no sea algo que se deba de vivir en su momento. ¿Cómo? Para que lo pongas en Ah, La sí, me lo descripción pongo del así en video. la descripción del video, claro que sí. sí.
Sí, sí, sí. porque sí, más que dar una escala, yo creo que es No, no se un, puede. Porque si hay instancias en las que un pueden acudir. recordatorio Eso, un recordatorio. de que no es correcto, no es normal y que No es pues aceptable. no es aceptable y que nos tenemos como mujeres, yo creo que sí hemos mostrado una casta que no Es que la teníamos. violencia nunca es el camino, lo han dicho infinidad de personajes a lo largo de la historia, Ajá. y no es aceptable ningún tipo de violencia en ningún nivel, ni con ninguna El persona, detalle está en de que ninguna puedan manera. reconocer que están viviendo la violencia, porque a veces está tan normalizado que no sabes que estás viviendo Y que violencia. Sí, hemos visto lo has vivido desde noviazgos desde pequeñito, adolescentes que ya, o sea, traen ese rol y es muchas veces reflejo pero de si en un noviazgo adolescente vives la violencia y lo normalizas, habría que revisar desde cuándo Exacto. estás viviendo esa violencia que ni siquiera la observas, Claro, ¿no? sí, claro. Y Híjole. sí, lo decía Cintia, o sea, es algo que no ocurre de un día para otro, se va. Es un proceso, Está, ajá, y te vas Pero acostumbrando. fíjense también, o sea, dentro de ciertas familias que son como muy violentas, tienen relaciones de pareja que son iguales y que no notan la claro, diferencia. Oigan, claro. y que esto, cualquier clase social. Ah, Aquí totalmente. no hay que decir, Sí, no, las clases, Total, no. no. Puedes estar muy preparado, puedes estar sin educación, ser un Sí, analfabeta y puedes estar sufriendo por eso les digo, todos violencia. traemos una biografía a cuestas. sí, Ok, ya se acabó el programa, nos hubiera gustado más tiempo, sí nos quedamos apachurradas. Sí, Sí, nos dio el sí, bajoncito. sí, es una serie que tenemos que ver Ujú, y que tenemos que apoyarnos y que tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar nuestra sociedad. ujú. Esto ya no puede pasar en el siglo XXI. Gracias. Recuerden, salimos los martes. Ajá. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse, comenten, denle like Ujú. y nos vemos en la próxima.